queridos compañeros y maestros. Nosotros somos unos expositores de la materia de Historia de las Matemáticas, que está compuesto el grupo por Raulín Rod Reyes, matrícula 2017-0909, y Eribeli Romero Veras, matrícula 2018-0707. Lo dejo con mi compañero. Buenas tardes. Nosotros, nosotros vamos a hablar de la variable. La variable. La variable es un símbolo que permite identificar a elementos no especificados dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto universal de la variable, universo de la variable en otras ocasiones. Y cada pieza incluida en el y cada pieza constituye un valor de la variable. Ahora bien, la matemática de la variable es una variable matemática, es un símbolo utilizado para proponer fórmulas, algoritmos o ecuaciones. Esta, a su vez, puede tomar diferentes valores dependiendo dependiendo esto de otras variables, así como de una serie de parámetros y de ciertas constantes. Por tanto, son inestimables, ayuda para plantear problemas o modelos matemáticos. De hecho, sin ellas no se puede resolver muchos problemas complejos. Ejemplo de variable matemática. Tenemos la ecuación de la recta. A continuación, vamos a utilizar un ejemplo de una de las ecuaciones matemáticas más conocidas, la de la recta. En ella tenemos una variable independiente o X, que se relaciona con el eje de ordenadas, así como otra dependiente o Y, que se sitúa en el eje de la abscisa. Aquí en esta imagen le vamos a mostrar el ejemplo de que yo le estaba hablando, que aquí podemos ver que ecuación de la recta es Y es igual a E a 5 menos 2X, donde tenemos que Y es la variable dependiente, X es la variable independiente y el parámetro de X es igual a negativo 5. La relación inversa, X aumenta y Y disminuye. Para cuando le damos un valor a X, que X es igual a 0, tenemos que Y es igual a 5. Cuando le damos que un valor a X igual a 1, Y es igual a 3. Y cuando le damos un valor a Y igual a 0, tenemos que X es igual a 2,5. Aquí podemos ver que el punto del corte del eje X, Y es igual a 0, Y es igual a 5. Cuando X, o sea, cuando tenemos el eje Y, ¿verdad? Que X es igual a 0, tenemos que Y es igual a 5. Aquí se puede ver ese X y este Y. En la imagen podemos ver también que el punto del corte, ahí, que esa es la línea que corta el eje X, tenemos que cuando el eje Y es igual a 0, X es igual a 2,5. Como vemos en la imagen, podemos observar una ecuación de la recta. Si queremos utilizar un formato genérico, sería Y es igual es igual a A más BX. De esta forma, el parámetro es B o negativo 2. En el ejemplo, mientras que la constante es A o 0. El punto de corte
de los ejes se calcula igualando x e y a 0 y calculando la otra variable matemática. El surgimiento de la geometría analítica fue inventada por René Descartes o Pierre Fermat a principios del siglo VII y como vimos, relaciona la matemática y álgebra con la geometría por medio de las correspondencias anteriores. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. Muy buenas tardes. Yo les seguiré hablando sobre lo que es el surgimiento de la geometría analítica. La geometría analítica fue inventada por René Descartes y por Pierre Fermat a principios del siglo XVII y, como vimos, relaciona la matemática y el álgebra con la geometría por medio de correspondencias anteriores. Además, Descartes y Fermat observaron, y esto es crucial, que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas. Eso significa que las líneas con figuras geométricas. Eso significa que las líneas ciertas figuras geométricas se pueden expresar como ecuaciones y, a su vez, las ecuaciones pueden graficarse como líneas o figuras geométricas. La idea central de toda la geometría analítica consiste en establecer un vínculo entre los objetos geométricos y números, de tal manera que los problemas geométricos se puedan expresar de manera algebraica, es decir, analíticamente, y que muchos problemas algebraicos se puedan encontrar una interpretación geométrica. Dale, Rodrigo. Raulín, perdón. Bien, la geometría analítica se conoce como geometría analítica al estudio de ciertas líneas y figuras geométricas aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras geométricas mediante fórmulas del tipo f de x, f de y, que es igual a 0, donde f representa una función u otro tipo de expresión matemática. La idea que llevó a la geometría analítica fue a cada punto en un plano le corresponde un par ordenado de números y a cada par ordenado le corresponde un punto en el plano. Creación del método integrales. El origen del cálculo se remonta a la época de Arquímedes, en el año 287 y 212 a.C., que fue un matemático griego de la antigüedad, que obtuvo resultados tan importantes como el valor del área encerrada por un segmento parabólico. La derivada apareció 20 siglos después para resolver otros problemas que en un principio no tenían nada en común con el cálculo integral. El descubrimiento más importante del cálculo infinitesimal fue creado por Barron, Newton y Leibniz. Es la íntima relación entre la derivada y la integral definida, a pesar de haber seguido caminos diferentes durante 20 siglos. Una vez conocida la conexión entre la derivada e integral, es decir, el teorema de Barrow, el cálculo de integrales definidas se hace tan sencillo como el de las derivadas.
Definición. El cálculo integral es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las integrales y de las antiderivadas. Se emplea más para calcular áreas y volúmenes. Fue usado principalmente por Aristóteles, Descartes, Newton y Barron. Barron, con las apartaciones de Newton, creó el teorema del cálculo integral que dice que la integración y la derivación son procesos inversos. El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre en un tiempo indefinidamente pequeño. Definición. Se dice que una ecuación diferencial es una ecuación matemática que vincula una función con sus derivadas. Por lo tanto, en las matemáticas aplicadas, las funciones prácticamente representan cantidades físicas. Las derivadas simbolizan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como esas relaciones son muy frecuentes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol fundamental en muchas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. Hasta aquí fue nuestro aporte y nuestra participación. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.